Bendiciones, mi queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Romanos capítulo 5, el verso 2 dice: por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, el hombre estaba disfrutando de la gloria de Dios. Adán y Eva estaban en su presencia, conversaban con él, conversaban con Dios, vivía dentro de esa gloria en el huerto del Edén. Pero luego de la caída, Adán y Eva fueron destituidos de esa gloria. Hasta pasado muchísimos años, siglos, en donde el Señor escogió un pueblo llamado Israel. Entonces, este pueblo, que era un pueblo escogido del Señor, tenía un montón de dificultades, justamente por causa del pecado, por causa de la desobediencia en que ha caído el hombre. Tenía problemas para acceder a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice que hoy nosotros tenemos entrada. O sea, el hombre no tenía entrada delante o en la presencia del Señor. Entonces, por lo tanto, había representantes o ungidos, como por ejemplo profetas, reyes y sacerdotes, por medio en donde el Señor podía hablarle al pueblo. Sin embargo, esa entrada estaba lleno de obstáculos, principalmente tan solamente aquellos que oficiaban en el templo o en el tabernáculo, principalmente lo que estaban involucrados en el sacerdocio, podían entrar en el lugar santo. Ahora, en la presencia misma del Señor, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y claro, con el riesgo de inclusive perder la vida. Era muy difícil. Entonces, esta entrada estaba cubierto por una cortina, por una puerta, en donde nadie podía entrar ni mirar la gloria del Señor. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, el verso 18, nos dice: por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en uno mismo, en espíritu. Entonces, Efesios capítulo 3, el verso 12 dice: en quien tenemos seguridad y confianza, acceso por medio de la fe en él. Entonces, aquí está hablando de que ese acceso difícil, complicado, que existía en el Antiguo Testamento, fue abierto. ¿Cómo? Por medio del sacrificio de Cristo. Cristo, al morir, ese velo, esa puerta que separaba al hombre de la presencia misma de Dios, ¿verdad? Del acceso al lugar santísimo, dice, fue rasgado, fue roto. Entonces, ¿por qué? Por el sacrificio mismo de Cristo. Nosotros tenemos ya ahora un acceso directo. Cerramos los ojos y ya estamos en la presencia misma de nuestro Señor. Entonces, hoy en día, hermanos, nosotros, todos los creyentes, tenemos ese acceso a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, lo que era imposible prácticamente en el Antiguo Testamento, hoy es posible. Miren lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Éxodo 19, el verso 9 dice: el Señor le dijo: voy a venir en medio de una nube espesa, y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo, y también para que te crean siempre. Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces, el Señor, cuando se acercó, el monte Sinaí empezó a humear, son de trompeta, y la gente se asustaron. La gente empezaron a correr y le dijeron a Moisés: ve y habla con Dios y tráenos a nosotros el mensaje, porque la gente tenía miedo. Miren lo que dice Éxodo 19:20. Miren lo que pasó. Entonces descendió el Señor sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. El hombre no tenía acceso. El hombre común, los israelitas no tenían acceso al Señor. Entonces el Señor utilizaba un intermediario. En este caso, el Señor dio las leyes a Moisés, el Señor dio las instrucciones a Moisés. Entonces Moisés era quien transmitía eso a las personas. Entonces, hoy, mis hermanos,
Eso, lo de Dios, lo de sus propósitos, lo de sus secretos, están disponibles para todos los creyentes. Cualquier persona que se acerca a Dios hoy en día sin ningún tipo de intermediario. Hoy ya no hay ungidos. Hoy ya no hay, hermanos, representantes como hoy aparecen muchos falsos apóstoles, falsos profetas, hablando de que no, yo soy el intermediario, yo soy el ungido, solamente Dios me habla a mí. Entonces, cuidado con el ungido, no le toquen al ungido. Mentira, mentira. Esos son manipuladores. Hoy en día, mis queridos hermanos, cualquier persona que se acerca a Dios por medio de Cristo tiene acceso directo con el Padre. Hermanos, y esto es maravilloso. Miren lo que dice Jeremías 32-38, haciendo una profecía de lo que sería hoy, hermano, en nuestra actualidad, luego de la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En Jeremías 32:40 dice: haré con ellos un pacto eterno y nunca dejaré de hacerles bien. Pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Hoy en día, mis hermanos, las leyes, el temor de Dios, la unción de Dios está en cada creyente. No necesitamos nadie, ni un intermediario, nadie, hermanos. Tenemos acceso al Padre. Hebreos capítulo 4, el 16. Miren lo que dice este maravilloso versículo. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Confiadamente, sin temor a morir, sin temor a asustarnos de la presencia del Señor. No, acerquémonos con confianza. Hebreos 10:19 dice la palabra del Señor: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, de esa puerta que yo les comenté, ese velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Mis hermanos, qué maravillosa palabra. Por medio de Cristo, hermanos, estamos en la presencia misma, disfrutando de la presencia del Señor. No por nuestra justicia, no por nuestras obras, hermanos, sino por la obra justa, maravillosa, perfecta que Cristo ha realizado en favor de nosotros. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está intercediendo por ti y por mí en todo tiempo. Por lo tanto, nosotros, los verdaderos creyentes, estamos ante la presencia de Dios sin manchas, sin arrugas. Anteriormente el sumo sacerdote tenía que colocarse campanas, tenía que colocarse sogas. ¿Por qué? Porque cuando entraba en la presencia del Señor, él podía morir, caer muerto. Entonces, a través de una soga lo estiraban y lo sacaban del lugar santísimo. Hoy tenemos el privilegio de acercarnos al Señor sin temor. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo, nosotros estamos en la presencia misma del Señor, sin manchas y sin arrugas. El Señor mismo nos presenta ante su Padre con alegría, con gozo, ¿verdad? Irreprensiblemente, hermanos. Y este privilegio es maravilloso. Y la palabra del Señor nos dice aquí en Romanos 5:2, ¿verdad? Como estamos estudiando este versículo, dice: estamos firmes. Entonces, hermanos, esto es la posición permanente, ¿verdad? Y la seguridad que gozamos nosotros los creyentes, ¿verdad? En la gracia de Dios por medio de Cristo. Y eso no cambia, hermanos. No porque nosotros podamos fallar, tengamos errores. No, esto no cambia porque Dios es fiel. Porque por más que nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Y nosotros
hermanos, esto permanece en nosotros. Este privilegio permanece en nosotros, hermanos, por la fidelidad de Dios. Porque esta vez, hermanos, el Señor ha provisto, hermanos, su justicia, por la cual nosotros fuimos justificados por medio de la fe. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, el verso 10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué maravilloso! Romanos capítulo 8, el verso 31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Gloria al Señor. Juan capítulo 6, el verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria al Señor. Nadie nos puede quitar de la presencia misma del Señor. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. La gloria en la salvación, la gloria en la preservación del creyente es del Señor. Él es quien nos preserva. Él es el que nos ha llamado. Él es el que ha transformado nuestro corazón de piedra y ha transformado en un corazón de carne sensible a Él. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 12. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, estamos en Él, hermanos, no por mi poder, no por tu poder. Estamos en Cristo por su poder, mis hermanos. Judas capítulo 1, el verso 24. Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con alegría. Aleluya, aleluya. Hermanos, aquí el apóstol Pablo también nos habla de esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esta esperanza, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí en el término original del Nuevo Testamento, ¿verdad?, no nos está hablando de una incertidumbre, sino que está hablando aquí de algo muy certero, ¿verdad? Aunque todavía nosotros no lo estemos viendo en la realidad, ¿verdad? El destino final, hermanos, del creyente es participar de la gloria de Dios misma. Hermanos, esto es maravilloso. Miren lo que dice Juan capítulo 17, el verso 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermano, y es maravilloso porque nosotros fuimos predestinados, hermanos, antes de la fundación del mundo para disfrutar. El Señor ha establecido este camino antes de la fundación del mundo por el cual los creyentes vamos a caminar, vamos a participar. Él nos ha llamado. ¿Por qué? Porque Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el verso 30 nos dice la palabra del Señor: y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Maravillosa promesa, hermanos. Así que si Cristo ha empezado la obra en ti, Él la va a terminar y serás glorificado. Qué maravillosa promesa. Bueno, segunda de Corintios capítulo 3, 18 dice: por tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor mismo, hermanos. Filipenses
capítulo 3:20, dice la palabra del Señor: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, Primera de Juan capítulo 3, el verso 1. Y hay un montón de pasajes maravillosos. No puedo meter todo en un devocional, pero aquí va. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. Hermano, dilo ahí donde estás. Lo soy. El mundo no nos conoce porque no lo conocen a Él. Hermano, esta esperanza, hermano, se realizará porque Cristo mismo la asegura. Cristo mismo, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, la ha asegurado. En Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 1, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Él ha confirmado, ha rubricado, ha firmado, hermanos, por estas promesas claras, estas promesas ciertas que se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el creyente no puede, hermano, tener una certeza si no se fundamenta en la palabra. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra base, ¿verdad? En nuestra esperanza, ¿en qué? En la palabra de Dios mismo. Romanos capítulo 15, el verso 4, hermanos. Y aquí están las promesas. Ya hace rato venimos hablando de las promesas que el Señor va hablando, que prometió a través de la Escritura. Romanos 15, 4. Las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Hermanos, Salmos 119, el verso 81, dice: siento que me muero esperando tu salvación, pero sigo confiando en tu palabra. Por más que caiga el mundo, por más que pasemos dificultades, dilo: sigo confiando en tu palabra. Salmos 119, el verso 114, tú eres mi escondite, eres mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Efesios 2:12, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Hermanos, estábamos lejos de los pactos, lejos de estas promesas, pero hoy estas promesas son reales para ti y para mí, hermanos. Jeremías, último, 14:8. Tú eres la esperanza de Israel. Tú eres su protección en momentos de angustia. ¿Por qué actúas como si fuera un extraño en la tierra, como un caminante que se retira para pasar la noche? Hermanos queridos, es importante todos estos regalos, todas estas dádivas, estos dones que Dios nos ha dado por medio de su gracia y sus misericordias. Hermanos, descansemos en ellas, meditemos en su palabra, demos gracias al Señor por haber enviado a su único Hijo, para que nosotros hoy tengamos un acceso, tengamos paz con Él y nosotros podamos entrar confiadamente a ese trono de la gracia que hoy está abierto, accesible para cualquiera que se acerque a Él. No despreciemos, hermanos, este consejo, sino que con un corazón humilde y sincero, con un corazón dispuesto, nos acerquemos al Señor, reconociendo que somos débiles, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de su perdón, de su gracia, de su unción y su poder, sin ningún tipo de intermediario, sin nadie, solamente tú y Él. Acércate a Él, no dudes de eso, que Él te espera con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga grandemente en esta hermosa mañana.